Ay, la vecina está gritando. Ya comenzó el streaming, vamos a copiar el streaming. Aunque no me avisaron en el... Ah, pequeño detalle. Yo no tengo la caja de preguntas, no, Carolina. Ah, sí, sí, yo la tengo. Ustedes saben cuando uno suda frío, así. Bueno, ya. Román Batista. Román Batatica. Batatica. Ahí está Román Patatica. Ahí está Román Don, Batatica. don Román, ¿cómo está usted? Saludos, Román. Abrazos. Roselena, desde Boca Chica, hola. Ay, qué chulo. Bueno, yo me voy a mutear ya. Román Batatica. Batatica. Ya me muteé, me muteé. Bueno, arrancamos entonces en 3 minutos. Le damos un tiempecito a que la gente se vaya sumando. Y fuego. Son las 8 ya, yo diría que vayamos dando inicio. Se escucha, vamos a confirmar que todo está bien. ¿Tú me oyes? ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, bienvenido a todas y todas a un nuevo espacio, una nueva versión de Hablemos de Batata. Recordar que esto forma parte del lanzamiento digital que hemos venido haciendo desde hace más o menos un mes en Semana Santa. Esto hemos venido teniendo varios conversatorios con especialistas sobre el tema. Recordar que Batata es un corto documental que trata de la vida de Víctor Manuel Ventura, un hombre que a pesar de que lleva toda su vida trabajando, vendiendo batata, apenas le alcanza para sobrevivir. En el día de hoy contamos con la participación de Rosa Cañete, cariñosamente conocida como Ati.
Hola, Ati, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Feliz de estar aquí con ustedes. Excelente. Bueno, el objetivo de esta noche es tener esa mirada desde la perspectiva, digamos, económica que Ati nos puede aportar. El objetivo es que miremos esto de manera propositiva, es decir, pensando en una economía de la transformación. Pero antes de arrancar, para quienes no conocen a Ati, sería bueno que Ati nos cuentes un poco de ti. ¿Quién es Ati? Bueno, Ati es una española dominicana que Nacionalizada. llegó aquí hace muchos años ya, demasiados. Y, y bueno, y no solo llegué al país, sino que llegué a trabajar en el Centro Montalvo en aquellos años, se llamaba, creo que ahora ha vuelto a llamar así, una organización que, bueno, creo que muchas de las personas que están conectadas la conocen, trabaja en los barrios del borde del río Osama y trabajaba con las organizaciones barriales, en la organización de los vecinos y las vecinas para la demanda de servicios y para la autoorganización, ¿no? Para mí fue algo que me marcó la vida. Sí, yo soy economista, digamos, trabajé allá, luego he trabajado en diferentes lugares, que sí en Naciones Unidas, que sí he trabajado para Oxfam, he trabajado a nivel regional, he hecho muchas cosas en temas sobre todo de economía y desigualdad y de políticas públicas, en investigación. Pero si algo yo puedo decir que ha marcado totalmente mi mirada fue el trabajo esos años en el Centro Montalvo. En aquellos años lo dirigía Jorge Cela y para mí fue una transformación. Es decir, conozco, bueno, como visitante, pero conozco la vida en los barrios, y la reproducción, digamos, de muchísimas de las desigualdades que acaban generando la situación que se vive cotidianamente allá. Y bueno, eso ha influido en todo mi desarrollo profesional, definitivamente. O sea que el Montalvo... Creo que positiva. Entendemos que sí. Y bueno, el Montalvo entonces te puso en contacto con una realidad de República Dominicana que no es la que conocemos a través de las postales, que no es la que se publicita, digamos, en el exterior, con esa visión que tenemos ahora de turismo de playa, etcétera. Bueno, y yo Totalmente. De hecho, siempre como extranjera, al fin, aunque lleves 20 años, pues vas a seguir siendo extranjera toda la vida, alguien que no te conoce, ¿no? Siempre te preguntan, pues fue que usted se quedó, fue que te gustó. Es una frase como que oyes días. ¿Te gustó la playa? Si yo tengo que decir algo, es que si algo me hizo quedarme, encariñarme y enamorarme de este país, no fueron las playas, fueron los barrios de República Dominicana. O sea que bueno, les tengo cariño. Bueno, y qué bueno que te has quedado y que has dedicado tu práctica, digamos, de producción de conocimiento alrededor de estas situaciones que se presentan en los barrios y que no hay, digamos, manera de cambiarlas si no estudiamos, si no las conocemos, si no interactuamos con esa realidad para conocer qué oculta. En ese sentido, como antes de que vayamos a pensar a nivel propositivo, me gustaría ver tu opinión o tu comentario sobre cómo sociedad hemos llegado a este punto. O sea, cuando vemos el documental de Batata nos encontramos con una realidad bastante cruda. Si bien el documental te cuenta una serie de situaciones que en la realidad transcurrieron en distintos momentos de la vida de Batata, tan condensada en pocos momentos, nos pone como sociedad, nos pone ante una pregunta: ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Mira, para mí la única respuesta que existe a eso es gracias a un sistema democrático que no funciona. Para mí es como la respuesta que puede resumir cómo hemos llegado ahí. El
porque no hay razones económicas para explicar la realidad que muestra el documental de Batata. No existen razones económicas. República Dominicana, lo hemos repetido 100.000 veces, todos los que están conectados creo que lo habrán oído 1000 veces, es el país que más crece de América Latina y el Caribe. No es posible que con esos niveles de crecimiento, si la democracia funcionara mínimamente, un servicio como el acceso a agua potable, que es lo primero que han resuelto todas las sociedades en los siglos de la historia, es decir, Santo Domingo está al lado del río Sama porque las ciudades se construyen al lado de un río para tener agua. O sea, el agua es prioritaria. Que el 50% de los hogares en República Dominicana no tenga una llave de agua dentro de su vivienda y que las que lo tienen, la mayoría lo reciban 2 o 3 días a la semana, 5 horas al día, solo se puede explicar cuando el sistema democrático no es capaz de garantizar ni mínimamente las necesidades básicas de la gente. Necesidades prioritarias, no solo para la dignidad humana y para la sobrevivencia, sino para la salud, bueno, y ahora lo estamos viendo con el coronavirus, y que tiene consecuencias en muchísimas partes de la vida, incluso en el tiempo, ¿no? O sea, el tiempo que se pierde teniendo que buscar un bien tan básico como este. Entonces, para mí, la explicación primordial no es un problema de poder y un problema de democracia. Hemos hablado mucho de democracias capturadas, democracias que priorizan intereses particulares, y cuando digo particulares me refiero a priorizar intereses empresariales o de las élites económicas por encima del bienestar colectivo, y luego vamos a ver múltiples ejemplos de eso, pero también intereses que responden a una práctica político-partidaria que opera el sistema político para mantener a ciertos grupos de poder en el poder a base de prácticas clientelares y redes corruptos clientelares también, y no a garantizar derechos, ¿no? Lamentablemente el sector agua es un ejemplo y el sector vivienda son 2 claros ejemplos de esa realidad. Me gusta mucho la idea esto de democracia capturada. Es decir, cuando hablamos de democracia estamos hablando de un sistema donde todas y todas tenemos participación, digamos, en la toma de decisiones. Y aquí tenemos como grandes debilidades en ese sentido. ¿Tú podrías profundizar un poquito más esa idea de democracia capturada? ¿Cómo, por ejemplo, se puede traducir a un ejemplo concreto para que la gente tenga como más, aunque lo hemos vivido, o sea, por ejemplo, todo el régimen de impunidad y la corrupción que hemos venido viviendo en los últimos 3, 4 años es un claro ejemplo de eso. Sí, mira, cuando hablamos de democracias capturadas, hablamos de cómo un sistema que está creado para privilegiar el interés de las mayorías acaba privilegiando el interés de unos pocos, ¿no? Como te decía anteriormente. Y 2 ejemplos claros. 2 ejemplos muy claros son en términos, bueno, yo creo que por ejemplo está el caso Odebrecht, resume absolutamente todo lo que queremos decir de democracias capitulares, ¿no? El caso de Odebrecht nos muestra cómo una asociación empresarial, ¿no? Una empresa como Odebrecht utiliza todo su poder económico y de contactos para asegurarse beneficios extraordinarios en las obras que construye, ¿no? Y hace que un sistema de construcciones, ¿no? O sea, que las principales obras públicas del país se les asignen por encima de otros con sobrecostos. Y por lo tanto, recursos que deberían ir a garantizar agua, a garantizar vivienda, a garantizar luz, ¿no? O saneamiento, cualquier otro derecho de la ciudadanía, se van de manera corrupta a aumentar las ganancias de esa empresa. Pero ¿cómo lo hace? Lo hace comprando políticos y lo hace pagando sobornos.
¿Y cómo compra políticos y sobornos? Los políticos utilizan el presupuesto público, que es de todos y todas, ¿no? Y que lo hemos pagado con nuestros impuestos, para pagarle a una empresa que lo que le da es dinero para hacer campaña, le da asesores comunicacionales para diseñarles las estrategias de comunicación, le paga sobornos a gente específica, sobornos que a veces son utilizados para financiar al partido y a veces son utilizados para embolsártelos en tu propio bolsillo, ¿no? Eso hace que por el sistema político ese partido que recibe esos recursos extras lo pueda utilizar de manera también no transparente. Y a partir de ahí también vemos la construcción de todo el sistema clientelar, ¿no? Entonces, vemos estas dos élites articuladas y quiero hacer énfasis en que hay una élite empresarial, porque creo que se ha dado un castigo excesivo a la clase política a nivel regional y a nivel nacional, que si bien está involucrada, el sector empresarial fue el causante de todo esto y el beneficiario en términos económicos. Por lo tanto, no podemos llevar a pensar que precisamente que el problema es solo de la clase política y de que al ser de la clase política también es un problema de lo público. Lo público puede ser bien gestionado o mal gestionado, pero no es ni bueno ni malo de por sí, igual que lo privado, ¿no? Claro. Eso, una idea. Pero un tema que quería plantear también es que todo ese funcionamiento y República Dominicana, según los indicadores y las encuestas que se han hecho de cultura política, es el país más clientelar de América Latina y el Caribe, ¿no? Yo que trabajo mucho en otros países, eso la gente no lo acaba de entender y es como un sentimiento que tienes al comparar, pero es que las encuestas de cultura política lo han probado, es decir, y nosotros desarrollamos, cuando yo trabajaba en el PNUD, desarrollamos una investigación que era evaluar el voto, cómo se movía. Y cruzando el voto con diferentes indicadores sociales, lo que veíamos es que la gente que más votaba era la gente más pobre, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurría? Que en las provincias donde había mayor porcentaje de voto, era el único indicador que se relacionaba, digamos, o sea, de una, ¿cómo se dice? O sea, que tenía una relación estadística clara con el voto, eran los niveles de pobreza, de necesidades básicas insatisfechas. Entonces tú dices, ¿cómo puede ser que si la gente que más vota es la gente más pobre, sus intereses sean los menos representados? Exactamente. Entonces, que es impresionante, es decir, si yo como político sé que en este país quienes más votan son los pobres, pensemos en los barrios de Santo Domingo, el volumen de población que hay ahí, yo a quién tengo que satisfacer es a esa población, ¿no? Así es que debería funcionar la democracia. Pues no, resulta que a esta población, ¿qué ocurre? Que el sistema político clientelar lo que hace es que muy a menudo el voto no represente intereses, sino que sea la única manera que yo tengo de acceder a los servicios públicos, por llamarlo de alguna manera, que se otorgan como favores desde los políticos clientelares. Claro. Entonces, el presupuesto que maneje un senador, un diputado, un alcalde, más allá del que utiliza por los fondos públicos, y lo hemos visto, o sea, los senadores en las provincias son auténticos caciques, es decir, el empleo depende de ellos, el agua depende de ellos, los sistemas de comunicación dependen de ellos, los periodistas dependen de ellos, es decir, son el Estado, ¿no? Y por lo tanto, yo tengo que acceder, si yo estoy a su lado y voto por ellos y está ahí alguien que yo conozco, o no tengo acceso a los servicios. Eso por el lado del voto y de la gente más pobre. Pero hay que resaltar también el clientelismo de cuello blanco. A eso iba. Pues las veces que he escuchado a Rosario Espinal hablando de esto, ya no lo habla como... A veces tenemos la idea de que, bueno, el clientelismo es cada 4 años, cuando hay que votar, que los dirigentes políticos salen a comprar votos, y realmente es una estructura clientelar mucho más compleja que atraviesa transversalmente a toda la sociedad. Totalmente, y eso hay que decirlo porque se utiliza de una forma muy despectiva, ¿no? Es decir,
Yo quisiera ver a cualquier persona de altos ingresos que su madre se esté muriendo y no tenga dinero para una receta, venir a plantear su ética, ¿no? Y a decir que no, que el voto no se vende, ¿no? Claro. Cuando además en los sectores empresariales hay un clientelismo, pero de cuello alto, un clientelismo que va desde contrataciones, es decir, cada partido que llega al poder contrata a los suyos, y si tú no eres de los suyos, olvídate de hacer un anuncio para la presidencia. Claro. Si tú no eres de lo suyo, no vas a repartir el desayuno escolar. Entonces, todo lo que son contrataciones del Estado también está muy mediado por el sistema clientelar. Claro, hay excepciones, ¿eh? O sea, yo no... No estamos totalizando ese concepto, pero sí diciendo que incide con gran... Pero pesa mucho. Y Ujú. por no hablar ya solo de contrataciones, por hablar de exenciones fiscales y... Incentivos, exacto. Te quería preguntar, Franklin, de ahora de aquí del Zoom, hizo una pregunta que me parece, la pregunta la estamos dejando para el final, pero esta me parece muy interesante. ¿Cómo vinculamos esta idea de democracia capturada con Batata directamente? O sea, yo puedo empezar como a decir algunas cosas. Batata vive en uno de estos sectores, vive en La Ciénaga, que es uno de estos sectores a lo que las políticas públicas no le llegan, o las políticas públicas que llegan con cierto condicionamiento, ¿verdad? Como bien dice Ati. ¿Cómo tú vincularías esta idea de democracia capturada y Batata? Mira, yo creo que algo que hay también que entender es que los derechos están interconectados. Es decir, cuanto menos derechos económicos y sociales tienes, también más se limitan tus derechos políticos y civiles. Exactamente. Entonces, y ahí viene toda esta explicación de que el voto muy a menudo no esté representando una prioridad, ¿no? O sea, yo recuerdo, nunca se me olvidará, otro trabajo que hicimos en el municipio del Cercado, no sé si lo conocen, está en San Juan, es un municipio muy pobre, y se hizo un estudio de cultura política allá. Y se hizo principalmente entrevistando a líderes sociales, ¿no? Pues tú hablabas con ellos y todos, bueno, se habían movilizado para que recogieran la basura, para que asfaltaran no sé qué parte del pueblo, para que llegara el agua que había pasado no sé qué, que el ajo, tal. Y tenían toda una serie de demandas sociales muy, muy claras, ¿no? Y habían luchado por ellas y eran líderes sociales. Pero cuando tú les preguntabas, ¿por quién ha votado usted? ¿No? Todos habían votado por ese mismo síndico, ese diputado, ese senador, al cual le estaban demandando cosas y no se las garantizaban. ¿Qué ocurre? Que por eso, o sea, decir, y sobre todo en lo local, la primacía de las relaciones primarias y el peso que eso tiene para tener acceso o no, que haya gente cercana a ti que esté en el poder, tiene un peso enorme y eso desdibuja totalmente el funcionamiento del sistema democrático. Entonces, cuando tú tienes volúmenes de población tan amplios como los que viven en los márgenes del río Sama u otros muchos barrios que se dan en el país, con todos esos derechos cerrados, seguramente, y ellos saben que si llega gente al ayuntamiento del distrito que sea cercana a ellos, a los cuales ellos les han ayudado, el voto también se va a transformar. Entonces, creo que eso hace que eso es uno de los vínculos hacia democracias capturadas. En sociedades muy desiguales, en términos de acceso a derechos socioeconómicos, también son muy desiguales en términos de poder y de poder político, ¿no? Por lo tanto, eso por un lado. Y por el otro, igual, es decir, como les decía, ¿por qué se arregla el malecón? Que qué bonito está, ¿no? Qué bonito, o sea, no voy a decir que está feo. Está funcionando y bien, pero... Se lo está usando y qué bueno que la gente va y lo usa y lo llena y ahora se usa en el deporte, o sea, bien. Ahora, pero lo acababa de arreglar el anterior síndico. Salcedo. ¿Por qué no se usa ese dinero para llevar agua a no sé cuántos hogares de tal barrio? Entonces, ahí entra también un tema de esa otra captura desde el sector empresarial y desde las decisiones de política pública
que puede intervenir. Yo no estoy diciendo que en este caso, que no tengo pruebas, pero es llamativo, ¿no? ¿Por qué volver a arreglar el malecón cuando tienes esas necesidades tan urgentes en los barrios, ¿no? Entonces, eso también te habla de ese vínculo entre lo que son las prioridades de los sectores más vulnerables y su falta de representación en los espacios de poder. Otro tema que quería plantear también ahí es el de los consejos y el de los espacios de participación de la sociedad civil, ¿no? Yo llegué a este país cuando eso estaba de moda, o sea, eso era en la escuela, en el salud, en no sé qué, y la líder barrial tenía que participar en cada espacio de participación de la sociedad civil, del barrio de no sé qué, además de cuidar a los niños, además de buscarse su dinero, ¿no? Bien, está bien dar participación, yo no quiero plantear que eso es malo. Ahora, cuando hay desigualdades de partida, tienes que generar políticas que ayuden a equilibrar en los espacios de participación a los sectores más vulnerables. Es decir, tú no puedes poner al representante de los discapacitados o al representante de la trabajadora doméstica, por ejemplo. El Consejo Nacional de Seguridad Social, ¿no? Pero claro, el representante de la patronal, del empresariado, cuando se sienta en el Consejo Nacional de Seguridad Social, ha tenido contratados a 7 asesores que le han hecho 4 leyes, 40 estudios y 70 escenarios, que llega ahí y toma el turno, como en un análisis que hicimos en una ocasión para otro estudio de MEPID, donde el empresariado y el moderador del Consejo Nacional de Seguridad Social toman el turno, no recuerdo cuánto, pero más del 70% de las veces. Oye, seguramente el representante de los discapacitados, y estoy poniendo un ejemplo teórico, que además conocemos, pero o sea, por poner un ejemplo teórico, seguramente a lo mejor ha tenido muchísima dificultad para llegar, ha tenido que buscarse los chelitos para pagar un taxi porque no puede ir caminando. Llega allí, se sienta cuando se ha leído la cosa, no ha tenido ningún asesor y está allí representando un sector, ¿no? Entonces, no podemos hablar de la simple participación sin mecanismos de nivelación. Cuando digo de nivelación, no es de sustitución. Es decir, esta es la voz que tiene que estar ahí, pero tiene que contar con algún técnico que le ayude a entender todos los líos técnicos que se hablan en esos consejos, a ayudarle a preparar una propuesta técnicamente viable cuando la presente. A no caer en la trampa. Exacto, y a un poco a poder representar esos intereses de una forma más efectiva. Entonces, y por supuesto a que tengan un peso equiparable. Hemos visto, por ejemplo, el CES no lo tiene. El Consejo Económico Social. Y que claro. Bueno, pasó estos últimos días con respecto a las elecciones, que la gente de la plaza se negó a participar en el Consejo. Vimos claramente cómo un espacio donde están representados unos poderes económicos muy fuertes. La sociedad civil dijo, no, ahí no puede ser. Así no puede ser en esas condiciones. Y es precisamente eso, es una asimetría de poder a la hora de poder negociar o a la hora de dialogar. Tú recientemente, antes de esta idea de la asimetría de poder en la participación, tú mencionabas el tema de las prioridades. De cómo hay cierta influencia de algunos sectores político-económicos que de alguna manera predeterminan o determinan las prioridades, hacia dónde deben de ir nuestros recursos, nuestras políticas, qué tipo de política y cómo llegan esos recursos. Y ahora mismo estamos viviendo en una situación que fruto del coronavirus, esto del COVID-19 y la pandemia, el distanciamiento social, que a la sociedad le ha dado como un choque. Le ha puesto a pensar en esas prioridades, en cuáles son las reales prioridades que nosotros tenemos como sociedad, como por ejemplo en el caso de Batata, esta situación del quédate en casa no se vive de manera igual, por eso mismo que tú mencionabas, esto es una crisis sanitaria y aquí tenemos un gravísimo problema de acceso a agua, de acceso a saneamiento, entonces esta crujía se vive con mayor dificultad precisamente en estos lugares. Pensando ahora como a nivel propositivo,
¿Cómo este momento puede influir a nosotros reorientar nuestras prioridades a nivel económico? O sea, estamos probablemente enfrentándonos a una gran crisis económica, pero al mismo tiempo pienso que eso nos puede presentar algunas oportunidades. ¿Cómo tú ves esa situación? Yo creo que hay una ganancia en términos del relato, en sentido de la importancia de lo público. Claro, de lo colectivo sobre de lo colectivo y de lo público. Es decir, el sector privado no es bueno garantizando derechos, es bueno garantizando beneficios. Y no le quito su rol, tiene un rol. Ahora, nos han vendido durante décadas el relato contrario, ¿no? De que el Estado, lo público, es ineficiente en sí mismo. Lo que es ineficiente han sido los políticos que lo han gestionado, ¿no? Porque lo han gestionado para ellos mismos, lo han gestionado como si fuera un mercado privado, ¿no? Pero el agua, la salud son bienes públicos, no se pueden privatizar. Y algo que también nos está enseñando la pandemia es que la desigualdad nos afecta a todos por igual. Es decir, sea pobre o rico, mientras que una persona contagiada pone en riesgo a la sociedad completa. Por lo tanto, debemos garantizar mecanismos, y solo el Estado lo puede hacer, no lo puede hacer el sector privado, para equilibrar y para mejorar las condiciones de vida de un segmento muy importante en el país que necesita políticas públicas que les garanticen derechos. Entonces, agua. O sea, agua, vamos, el próximo gobierno que gane, yo espero que después de lo que está pasando en este país, ponga en marcha un plan de acceso a agua potable como Dios manda, ¿no? O sea, debería ser una de las prioridades de un próximo gobierno. El tema de la informalidad, ¿no? Que hemos visto y que no solo está pasando. Que es el caso de Batata. Es el caso de Batata, que hemos visto. Hay los mecanismos de protección social aquí y en toda América Latina están fragmentados. Se han generado unos, que son los programas de transferencia, que llegan a la población más pobre. Yo creo que es cierto, sí llegan a la población más pobre. O sea, se ha hecho una identificación con una mirada además multidimensional. Bien, es un mecanismo que está, bueno, bien, que no quiero entrar a este tema, pero está ahí. Sí, seguimos. Está ahí, es un mecanismo que se ha podido utilizar para de manera muy inmediata garantizar ingresos a la población más vulnerable. Ingresos que no son suficientes porque al final 5.000 pesos es un 45% de la canasta familiar más básica del país, que son 14.000, lo que está estimada. Por lo tanto, no son suficientes. Se debería dar más porque además no sale caro, sale más barato que FASE, o sea, caro en el sentido de lo que es el presupuesto público. Y se monta FASE para el trabajo formal, ¿no? Aunque ahora parece que están montando algunos segmentos para algunos grupos de trabajadores informales. Pero ¿qué ocurre? Que en el medio de esos dos grupos hay un volumen de población importantísimo. Se vendió mucho esta idea de las sociedades de clases medias y se vendió aquí y en toda América Latina, que ahora éramos clases medias. Pero resulta que, por ejemplo, un estudio que hace la CEPAL, que lo hace diciendo, bueno, clasifica por líneas de pobreza. Si tienes, a partir de 3 veces la línea de pobreza, te coloco en tal segmento. Tal. El caso es que, según ese estudio, el 86% de la población dominicana tiene ingresos que son o pobres, extremos o pobres normales, o, ¿cómo es? Bajos, o sea, o vulnerables pero no pobres lo llaman, y medio bajos y bajos. El vulnerable que no es ni uno ni otro. O sea, pero esa población necesita apoyo, es decir, no tienen capacidad de ahorro. Un solo mes que no ingresen, no, o sea, ya debían el mes anterior, a ver si nos entendemos, ¿no? Entonces,
Toda esta población también necesita programas de apoyo y se puede llegar a ella si se prioriza. ¿Por qué digo si se prioriza? Por ejemplo, miren, un ejemplo para mí que ha sido revelador en estos días porque además no conocía el dato. Zonas francas, turismo, ¿no? Turismo se va a hundir. Y claro, veremos próximamente que se anuncian programas para el sector turístico que se ha hundido y demás. Hay un sector turístico nacional que sí va a necesitar y debe recibir apoyos, pero hay un sector turístico, el más grande, el de los resorts, que son transnacionales, ¿no? Eso, bueno, eso por un lado. Zonas francas, porque no me sé el dato del empleo que genera pero zonas francas son 170.000 empleos que generan. Y son muchos, es importante. Ok, necesitan un ingreso, podemos cuestionar otras deficiencias que tiene, pero reciben beneficios fiscales impresionantes. Las trabajadoras domésticas son 260.000 mujeres y el Estado las ignora. Son casi el doble que el empleo de zonas francas. No reciben ni un solo apoyo, pese a que hemos firmado el convenio 189, que es una normativa que se supone que el gobierno se compromete a dignificar su trabajo. Entonces, por eso hablo de poder y de visibilidad, porque ¿por qué un sector que mueve a 250.000, 260.000 mujeres Está desprotegido? Son esenciales, primero, muchas de ellas son de sectores vulnerables, la gran mayoría de sus ingresos. Y además son esenciales para la vida de toda otra parte de la población, que son las que las emplean. ¿Cómo es posible que no pensemos en la posibilidad de aprovechar, por ejemplo, esta pandemia y decir, en fase, yo voy a generar un módulo donde las familias que tengan una empleada doméstica la puedan incluir? Y por lo tanto ya tener una base de datos de estas. Empezar a hacer programas para insertarlas como grupo en la seguridad social. Es decir, sería una riqueza impresionante y que apoyes a un montón de familias que, si bien es prioritario garantizar el salario a la trabajadora doméstica en tu casa, el tema es que hay familias que van a poder hacerlo y hay otras muchas que tienen trabajo doméstico, porque en este país no es solo un tema de clases altas, es decir, parte de la población busca estos servicios, ¿no? Entonces, va a haber también muchas familias que, incluso pensando que lo debe hacer, que es el derecho de su trabajadora y demás, simplemente no tiene porque no está ingresando. Entonces, ¿por qué el Estado no las incluye en fase? ¿No? Creo yo. Y claro, montas base de datos, empiezas a regularizar, metes seguridad social, apoyas a familias que las contratan y a ellas, que son 260.000 mujeres. ¿No? Y es bueno que mencionas eso porque todo este proceso alrededor de Batata para nosotros ha significado, o sea, Batata para nosotros siempre ha sido un símbolo. Es una representación de muchas realidades distintas que pasa desde el batatero hasta el que vende empanada, hasta la trabajadora doméstica. Y esto es importante porque a veces como si no vemos esto que tú vienes mencionando, de que hay unos vínculos o sea, que esto está vinculado con cosas que son incluso mucho mayores. O sea, estamos hablando a nivel de élites, estamos hablando a nivel de políticas públicas, estamos hablando a nivel de distribución del presupuesto, estamos hablando de asimetrías de poder que son lo que generan de alguna manera las condiciones de vida, de condiciones de vida, de acceso a ingresos, como tú dices, a servicios, a las condiciones del hábitat mismo. Y en ese sentido, cuando mucha gente se nos acerca, por ejemplo, preguntándonos qué podemos hacer por Batata, yo puedo ponerle un zinc para que se lo ponga en el techo, porque vi que le tiene gotera en el video, en el documental vi que tiene gotera, o puede venir alguien diciendo, mira, yo tengo una funda de cemento, Batata no tiene el piso de cemento en su vivienda. Es decir, y yo pienso que cuando hacemos ese tipo de acciones, como estamos desvinculando todo esto como he venido hablando de la realidad de Batata. Entonces, como ciudadanos, cómo nosotros podemos aportar a transformar un poco
esa realidad. O sea, ya sabemos que tenemos que reorientar las prioridades, pero ¿cómo nos podríamos involucrar? Mira, yo creo que la buena voluntad de la gente es positiva, la solidaridad es positiva. El tema es que no es solo Batata, no es solo Víctor. Claro. Son miles. Por eso te digo, o sea, cualquiera que pueda ayudar y que quiera ayudar y que Víctor esté dispuesto a que lo ayude, A que reciba la ayuda. genial y estupendo, ¿no? O sea, bienvenido sea, porque bueno, es parte de la empatía y de la buena voluntad de la gente. Pero el problema es que lo que necesitamos son políticas públicas, porque hay millones de batatas en el país. Entonces, no es un piso de cemento, no es un techo de zinc. El otro día, mirándola en hogar, el 50% de los hogares en República Dominicana tiene techo de zinc. Claro. O sea, es muchísimo. El agua es carísima, no es solo, o sea, las obras públicas para llevar agua a los hogares implican inversiones enormes. Por lo tanto, es un tema de política pública. Por lo tanto, si bien en la acción individual uno debe ser solidario, empático y hacer todo lo que pueda, yo creo que el ciudadano, la ciudadana, es solo a través de la acción colectiva que podemos transformar realidades a grupos más amplios. Y cuando hablo de acción colectiva, hablo desde la asociación barrial a la junta de vecinos, ¿no? O sea, eso es acción colectiva, a participar en una movilización social exigiendo un cambio, a la acción política. Es decir, toda esa rama de posibles acciones yo creo que son las que definitivamente pueden hacer transformaciones reales, transformaciones más amplias que el bienestar particular. Es importante, por supuesto, pero que digamos, lo que estaríamos es poniendo parches. Por lo tanto, lo primero, yo creo que hay que tomar la acción colectiva para, por un lado, participar de opciones políticas y sanearlas, ¿no? Porque tiene que haber opciones por las que votar. Claro. Opciones que nos representen a todos. Puede ser dentro de los partidos tradicionales, puede ser en partidos nuevos, pero siempre con esa mirada hacia el bienestar colectivo, ¿no? Y por lo tanto, tu acción y tu buena voluntad en el espacio donde estés sea guardiana de que el bienestar colectivo prime sobre los intereses particulares en la acción política, ¿no? Entonces, opciones, participación en partidos, ¿no? Sanear las posibles opciones. La otra es el voto, ¿no? El voto es importantísimo. Y miren, no sé, o sea, yo sé que la importancia que tiene el voto, sobre todo en lo local, ¿no? Pero nadie le va a ver cuando usted miren, perdonen que diga ya esto, pero es conociendo un poco la idiosincrasia real. Yo sé el peso que eso tiene, pero intentemos, por Dios, que gane gente que por lo menos ha hecho propuestas que están representando tus valores. Tú puedes tener unos u otros, o que estén representando tus necesidades, y que tú tengas la confianza o una mínima confianza de que esas propuestas se van a intentar poner en marcha. Y vigílalo. O sea, hemos visto, o sea, aquí digamos que en general hay bastante desafección política y bastante poca confianza en que las cosas vayan a hacerse mejor. Pero lo que quiero decir es que yo en otros países donde hemos visto que opciones políticas han llegado al poder con un discurso de representación de los grupos más desfavorecidos y que han desarrollado políticas públicas que han conseguido reducir la pobreza de una forma sustancial, también necesitan durante su gobierno una acción social potente. Claro. Y esa acción social, incluso siendo el partido que tú has apoyado, has ganado, no sé qué, es necesario que sigas en una vigilancia constante, porque eso es lo que le tira a esos partidos a seguir representando los intereses de las mayorías y no al contrario. Otro tema central es ya toda la rama de organización social. Entonces,
yo creo que hay que destinar, que otra vía es destinar parte del tiempo que uno tiene a la acción colectiva, sea en la escuela, sea en tu junta de vecinos, y conseguir cambios. Miren, yo antes de esto he vuelto a ver el documental que les quiero felicitar. O sea, creo que es una de las acciones más potentes en términos comunicacionales que yo he visto en el país para colocar una realidad que es que hasta la ciudad está construida para que no la veas. O sea, tú por un elevado, entras por que te tapa, ¿no? Y se construyeron casas a los lados de las grandes avenidas para que tapen los barrios que hay detrás. O sea, que mucha gente, o sea, ignora olímpicamente, ¿no? Entonces, poner esta realidad tan claramente ha sido central. Pero a lo que iba estaba viendo Batata. Y yo trabajé en la Ciénaga cuando llegué al país, con Codesi, no sé, y con Codegua, con toda esta zona. Para quienes no conocen, esas son coordinadoras barriales que aglutinan organizaciones comunitarias como juntas de vecinos, las iglesias, etcétera, y son como los espacios de participación y de organización de la demanda, de la lucha comunitaria, para quienes no conocen. Exacto, y lo que quiero plantear es que se consiguen cosas, o sea, no hay que desfallecer, y cuando digo se consiguen cosas, yo veía la entrada de la Ciénaga, siempre que paso por ahí lo pienso. Eso era un barrizal cuando yo iba para allá. Bajabas en el motor dando saltos, ¿no? O sea, estaba absoluta, o sea, no estaba asfaltada esa entrada. La escuela también fue una lucha del barrio. O sea, fueron las agendas de desarrollo barrial en aquel momento. Tapar la cañada. El arroz, una sí. lucha del barrio. El mercado de los guandules, que, bueno, está ya bastante más deteriorado, pero se arregló en aquellos años. ¿Y por qué se arregló? Porque las organizaciones barriales consiguieron estructurar sus necesidades, consiguieron colocarlas como una prioridad en las políticas públicas y consiguieron que les asignaran el presupuesto y se consiguieran esas obras. Es decir, las condiciones siguen siendo intolerables que se viven. Ahora, se van consiguiendo mejoras. Y o sea, lo que quiero es plantear un espacio también de esperanza, ¿no? Es decir, es posible conseguir cambios con la acción colectiva. Entonces, y he nombrado unos cuantos, que bueno, no es que a lo mejor, o sea, pero antes no estaban los que he nombrado. Es decir, el tener una escuela ahí abajo ha cambiado la vida de muchos niños de la zona. El que la entrada no sea lo que era antes, que llovía y ya no podías entrar, ¿no? Ha cambiado también. Entonces, se pueden ir consiguiendo cosas y creo que, bueno, mucha de la gente que está conectada es parte de esas acciones y creo que también tenemos que acordarnos de lo que conseguimos. Yo creo que sí, es importante eso que tú mencionas porque vincula, o sea, la respuesta va en la onda de que la ciudadanía debe de involucrarse. Y por ejemplo, la lucha popular no dejarla solo a los barrios populares. O sea, si estamos hablando de que, por ejemplo, este mismo contexto de pandemia ha reorientado nuestras prioridades, vemos la necesidad de que hay problemas que son públicos, que son colectivos, que ahora mismo, por ejemplo, de Duquesa. Lo de Duquesa es un problema de salud pública que estaba básicamente privatizado, que pone en juego la salud de la colectividad. Y nosotros como ciudadanía vivimos en una ciudad fragmentada y yo pienso que una manera de canalizar esas capacidades que están en distintos sectores y articularlas con los sectores populares, porque las luchas siguen ahí. O sea, ahora mismo nosotros, yo estuve hoy en la Ciénaga, pasé por la Ciénaga y los Guandules, y la lucha se mantiene. En este contexto es más complejo. ¿Por qué? Porque ahora mismo la prioridad está en el coronavirus, la prioridad está en el tema de Duquesa, pero el barrio acumula ya desigualdades. O sea, hay cañadas contaminadas, hay problemas de la recogida de basura, hay problemas, o sea, que se van sumando. Entonces, nosotros como sociedad no podemos permitir que yo en mi clase mediedismo entienda que eso no me afecta, cuando sí. Entonces yo creo que eso que tú planteas, el voto,
El voto es súper importante. Yo quiero aprovechar para dos cosas. Tú ahorita hablaba del tema del voto y de votar por propuestas. Y quiero mencionar el esfuerzo que hace Polética, que lo pueden seguir en las redes, @PoléticaRD, que básicamente monitorea los discursos de los candidatos, identificando propuestas, como una especie de filtro. Y eso a mí me parece súper interesante porque lo que hemos visto en los últimos años es que, primero, propuestas vacías o completamente una ausencia de propuestas. ¿Cómo tú vas a votar por una persona que dice representar tus intereses cuando tú no sabes cuál es su agenda? ¿Qué es lo que va a llevar? ¿Qué es lo que propone? Por ejemplo, ahora mismo, si queremos cambiar la realidad de Batata, queremos cambiar la realidad de Duquesa, votemos por candidatos que propongan, por ejemplo, para el caso de Batata, el tema de la ley de vivienda, una reorientación del gasto público a vivienda, al tema de agua, bien como dice Ati. Quiero también aprovechar para decir algunas preguntas que tengo aquí, de tanto de Zoom como de YouTube. Guadalupe Valdés dice, ese clientelismo, el que mencionábamos al principio, está creciendo geométricamente en la pandemia. Ahora mismo estamos viendo como candidatos están utilizando este contexto para promoverse. ¿Qué acciones se pueden hacer en este momento de distanciamiento social para rechazarlo, denunciarlo? Pregunta Guadalupe. Bueno, o Te sea, tiro esa bola. sí, o sea, es que esto, yo el otro día le estaba dando muchas vueltas porque es que es como que nos han cortado la revolución, ¿no? O sea, pero no aquí, en toda América Latina y en otros países, ¿no? O sea, es como que en Chile igual, o sea, en Colombia es como que de repente esa presión, o sea, es decir, esa presión que se estaba ejerciendo sobre los gobiernos para hacer valer las prioridades de la gente, se ha parado. Es más, están ganando, o sea, es decir, esa centralidad del Estado para resolver los problemas que enfrentamos en la pandemia también refuerza esa mirada paternalista y demás. Y bueno, ya lo de aquí es soso, ¿no? O sea, te quiero decir, el candidato del Partido Socialista usando, digamos, todo su potencial económico para ser él el que vaya a garantizar desinfecciones, pruebas, trajes. Por encima de los gobiernos locales, por encima del mismo Estado. Y especialmente, digamos, pero digamos que se da para el uso de todos los partidos en términos de aprovechamiento político. Entonces, yo creo que, por ejemplo, a lo que plantea Guadalupe, no nos queda otra. Mira, hay dos vías, así en términos muy fácticos, con esto que lo planteas como muy fácticamente en el distanciamiento. Está por las redes sociales. Ahora mismo, por ejemplo, una plataforma como la de Somos Pueblo, que ha montado una plataforma comunicacional bien potente, está haciendo, pongo ese ejemplo, pero hay muchas otras vías también, muchos otros grupos que están levantando el tema y que generan presión social. Los periodistas también lo hacen, ¿no? Y esto, la denuncia, la organización vía redes sociales, los cacerolazos y demás, se pueden seguir haciendo en distanciamiento social. Y luego estaba viendo también ahora en varios países se están haciendo manifestaciones con distanciamiento social. Estos días en Ecuador, por la salud, que están aplicando recortes a salud y educación, y la gente ha salido a la calle y se ven las manifestaciones así como cuadrícolas, ¿no? Todo el mundo separadito. Separado por 1 metro. Sí. Entonces, bueno, son vías para seguir demandando. Yo creo como te decía, periodismo de investigación, activismo en redes y otras formas de movilización de la opinión, ¿no? Y es que tú no encuentras en una situación muy difícil, porque, por ejemplo, yo te mencionaba ahorita que estaba pasaba por la Ciénaga de los Guandules y hablaba con uno de los curas de allá, y me decía o sea, que
constantemente le llegaban personas pidiendo ayuda. Entonces hay una verdadera necesidad de la cual se están aprovechando y quien está recibiendo la ayuda la necesita, o sea, la necesita con urgencia. Bueno, perdón, que no he mencionado al empresariado. O sea, siempre nos tiramos o sea, la clase política tiene mucho que mandarle, pero es que lo del empresariado es ya, y entonces uno da tanto y el otro da tanto. Pongan ese dinero en manos del gobierno y monitoreen que se use bien, pero no tienen que estar ni diciendo, ni visibilizando, ni nada. Ojalá el gobierno también, para evitar este uso político, hubiera montado un equipo múltiple de varios partidos para afrontar la crisis, ¿no? De manera que se sientan dentro y no esté uno brillando más que el otro, que no sé qué. Lleguemos a acuerdos juntos y no estemos buscando esto para ganar, ¿no? Tengo otra pregunta de Paula Pastrano y en esta, a ver cómo vinculamos tres ideas. Ella pregunta cómo contrarrestar desde el trabajo social los efectos de la democracia capturada. Yo lo digo entre como trabajo social, democracia capturada en el contexto de Batata. Bueno, miren, el trabajo social yo creo que es una de las profesiones que menos provecho se saca de ellas en el país. Y de las más importantes. Y de las más importantes. Es decir, con este tema de la focalización individual y los programas de transferencia condicionada para superar la pobreza, ¿no? Yo quisiera ver al primero que ha salido de la pobreza y que ya no le están dando el subsidio, ¿no? Si algo está claro es que el cambio, y Jorge Cela, por ejemplo, lo planteó muy claramente, es la cultura de la pobreza. Es decir, para salir de la pobreza, además de los recursos económicos y de la educación y de las oportunidades en términos de empleo y demás, se necesita el trabajo social. Por lo tanto, por ejemplo, una de las propuestas, nosotros hicimos esa propuesta en un trabajo que hicimos desde PNUD también, en el análisis de las políticas de asistencia social. Primero, que las familias, o sea, cuando analizabas los enlaces que tenía el programa en los barrios, se supone que hay un enlace del programa Solidaridad en cada barrio, eran como que tenían asignados, cada enlace tenía como, o sea, ahora no me acuerdo el número, pero muchísimas familias. Es decir, no era posible que ese enlace pudiera dar un seguimiento y se suponía que ese era su rol. Es decir, ir a visitar a la familia, ok, ¿cuántos hay sin acta? Pues yo les vamos a acompañar para que puedan sacar el acta, porque es que o sea, necesitan a alguien que apoye eso. ¿Qué pasa? ¿Por qué no está yendo el niño a la escuela? ¿Qué ha pasado? Ha pasado este problema, ok, busco otras ayudas del Estado, de otros programas, y consigo que el apoyo sea multidimensional a las familias que reciben esos apoyos. Y así sí empiezo a transformar, ¿no? O sea, claro, si hay problemas de violencia, si hay problemas, o sea, hay muchos otros factores que rodean las situaciones de vulnerabilidad que deberían ser entendidos también como que el trabajo social es central en eso. Y parte de ese trabajo social sería clave también para construir esa conciencia de derechos, ciudadanía. Y por lo tanto, el no tener miedo de que me vayan a dar o a quitar o dar o no la tarjeta dependiendo a quién vote. Entonces, los enlaces de esos programas no pueden ser políticos y deberían, nosotros propusimos, por ejemplo, que hicieran acuerdos con los estudiantes, con las facultades de trabajo social en todo el país, para que los estudiantes pudieran integrarse dentro de los programas de asistencia social del gobierno para hacer esos acompañamientos necesarios, ¿no? Con temas de salud, de acta de nacimiento, de educación y cualquier otro que pueda surgir en la familia. De hecho, y sé que me puedo ganar, o sea, el programa de Progresando con Solidaridad. Antes de que la vicepresidenta se lo llevara a Solidaridad, cuando ella lo hacía como primera dama, sacando digamos, el uso político que eso ya tenía en sí mismo, el programa estaba mucho mejor pensado. ¿Por qué? Porque tenía esos trabajadores sociales que tenían un arbolito, visitaban a la familia una vez a la semana, les apoyaban a ir a hacer las gestiones que eran necesarias, es decir,
creo que ahí sería mucho más eficiente. Claro, aborda la problemática de la multidimensionalidad, acompaña eso que tú dices en tema de violencia y en otras situaciones que se dan en el lugar. Ya y se nos en está... términos de democracias capturadas, pues puede ayudar a que se corte ese Exacto. vínculo clientelar que desdibuja el voto. Ya se nos está acabando el tiempo, pero nos quedan varias preguntitas, a ver si la podemos responder rapidito. Hay una que es bien directa, que es, tú mencionabas ahorita que República Dominicana es uno de los países o el país más clientelar de América Latina. Preguntan que Germania Mercedes pregunta dónde podemos conseguir ese estudio. Pues mira, eso está, lo leí ahorita y me ha dado tiempo a recordarme. Las LAPOP, Latinobarómetro de las Américas, que es un estudio que hace la Universidad de Vanderbilt, es el estudio que hace Rosario Espinal. Ajá. Están online, miras los de Dominicana y vas a ver el dato, porque en los regionales han sacado la pregunta, no sé por qué ya no lo están preparando. Pero se mantuvo en el... En el nacional sí se ha mantenido y se visibiliza. Y también lo puedes encontrar en el argentino, la LAPOP y la otra de cultura política, el argentino, se me ha ido ahora el nombre. Escríbenmelo ahí, que seguro estás... Sí, sí. Bueno. El Latinobarómetro. Ah, Sí. El Latinobarómetro, que es el argentino, y el Barómetro de las Américas. El Barómetro de las Américas, que es el de Rosario Espinal. Sí, sí, sí. Bueno, hay otra pregunta que yo creo que más o menos tú como la respondiste, pero tengo el compromiso de hacerla, que es de Racheli Rodríguez, la hace de YouTube, y es qué consejo les da a estudiantes de trabajo, asumo que de trabajo social, de cuál sería su rol frente a la situación de Batata. Yo creo que más o menos tú ahorita comentabas como ese rol del trabajador social en situaciones como la de Batata, pero a estudiantes de trabajo social, ¿qué tú le dirías? Yo creo que, yo creo que hay que hacer un acompañamiento y por un lado, para vincular las necesidades que tenga alguien como Batata, porque no es él personalmente, ¿no? Alguien que sufre de todas estas vulnerabilidades en un barrio, vincularlas a apoyos gubernamentales. Es decir, a cómo y parte de esos apoyos gubernamentales van a ser a nivel individual para él, en los que puede integrarse a programas de formación, puede integrarse a programas, si quiere empujar algún tipo de emprendimiento, o a programas de asistencia social en términos de ingreso u otras. Uh-huh. Y en términos ya más estructurales de vivienda y demás, pues eso va a ir más por la vida asociativa y el diálogo con los gobiernos locales y el Estado, ¿no? Como se está haciendo, por ejemplo, ahora en todo el acompañamiento a los desalojos y demás. Claro. Yo creo también que para ayudar un poquito con esa pregunta, la universidad juega un rol. La única universidad creo que da trabajo social aquí es la UAS, si no me equivoco. Entonces, esa es la universidad pública. La universidad pública debería de tener una opinión sobre o sea, debería tener posicionamiento claro, la Facultad de Trabajo Social sobre la realidad de los habitantes de nuestros barrios. Y yo creo que los estudiantes pueden incidir en transformar cómo se vincula la universidad y trabajo social con la sociedad en general. Eso como estudiante, organizarse y exigir ese involucramiento de la universidad en la realidad de nuestros barrios. Marina Valera, de YouTube, ya nos quedan más o menos 5 minutos, aunque la gente sigue haciendo preguntas, me va a matar. Pero Marina tiene 2 preguntas, una compleja y una menos compleja. La menos compleja es la tarjeta Solidaridad un derecho o un favor. Esa es una. La segunda es un poco más compleja. Ella plantea que
¿cómo podría la antropología entonces abordar estos problemas originados en el clientelismo que sostiene los problemas sociales y económicos y políticos de Batata? O sea, ¿cómo de la antropología intervenir en esa situación del clientelismo alrededor de Batata? Bueno, Tahira Vargas ha sido una pionera en el país en cómo aplicar la antropología al análisis de la realidad de los barrios, ¿no? Entender esa cultura de la pobreza, ese comportamiento, cómo opera, ¿no? Y por lo tanto a proponer soluciones válidas, porque, digamos, sin entender, o sea, por ejemplo, y no sé, o sea, un ejemplo del tema, cuando yo trabajaba en el Montalvo, estábamos manejando lo que fueron fondos que se recibieron para apoyar a las víctimas del huracán George. Fíjense. Y un grupo importante de familias que se consiguieron fondos para empezar a construir un proyecto habitacional y mudarlas del borde del río, ¿no? Sí. Y se les mudó al Tamarindo. Esa es la casita de los padres, le dicen, ¿no? Exacto. Entonces, en el Tamarindo o sea, aprendimos muchísimo con aquel proyecto. ¿Por qué? A entender mejor las dinámicas. Es decir, muchas de las familias que se mudaron volvieron. Y se dice, bueno, la gente dice de todo por esa boca, hablando de esas situaciones, ¿no? Pero tú tienes que entender cuál es la dinámica y el apego al territorio que tienen las familias y cómo saben sobrevivir en su territorio, sus vínculos vecinales, su forma de ganarse la vida. Es decir, seguramente si a Batata se le muda, se le da una casa en yo que sé dónde, en Invivienda, ¿no? Pues va a decir, bueno, ¿qué hago yo aquí? ¿Dónde vendo? ¿Dónde me pongo? ¿Dónde compro la batata? ¿Dónde busco el carbón? O sea, yo donde me sé manejar es allá. ¿Cómo consigo el carbón cuando no tengo dinero? Si antes me lo... No busco a nadie aquí que me lo vaya a prestar. ¿Cómo? Entender todas esas dinámicas es clave a la hora de desarrollar proyectos sociales. Entonces, y por lo tanto, creo que ahí juega un rol esencial tanto la antropología como el trabajo social, como la sociología, en entender el funcionamiento para poder transformar ciertas realidades. Bueno, ya a ver las preguntas. Hay un... A ver, bueno, faltó la de, yo creo que es la tarjeta un derecho o un favor. Miren, es un derecho y ahora se está hablando de lo del ingreso mínimo y demás. Yo la verdad es que no soy partidaria de las soluciones individuales. Por lo tanto, tengo mis dudas con el tema del ingreso mínimo, que es ahora como un gran debate, ¿no? Creo que es mejor generar opciones colectivas. O sea, no quiero que la gente tenga un ingreso mínimo para poder pagarse el agua que no tiene, la luz, Claro. naco, la luz, el guachimán o lo que sea, ¿no? A soluciones individuales. Creo que es mejor colectivizar las respuestas en general, a nivel de educación, a nivel de salud, a nivel de agua, a nivel de luz, a nivel de basura, ¿no? Por lo tanto, me parece que, en mi mirada, creo que es mejor que los recursos se utilicen para garantizar servicios públicos colectivos de cuidado, de cuidar a los ancianos, de cuidar, o sea, creo que es mejor eso y creo más en la focalización territorial que es capaz de impulsar las capacidades que tenga el territorio y por lo tanto las personas que lo habitan, que las tienen. No, en la Ciénaga no habría conseguido que les faltaran eso, no habría conseguido su escuela. Hay capacidades en el territorio. Entonces, creo más en eso. Pero, por supuesto, volviendo a la pregunta inicial, Es un derecho. Entonces, bueno, ya Mireya
Acosta pregunta por Zoom. Las grandes potencias del mundo llevan a la humanidad como a una guerra eterna y exportan esto a nuestros pueblos. ¿Cómo puede mitigarse eso? O sea, ya esto es una pregunta más de casi de política internacional. Bueno, yo creo que sí. Yo no sé si diría las potencias, porque cuando se habla de las potencias estás hablando, entiendo que Como refiriéndose a los estados. se refiere a los estados. Y yo creo que en estos momentos, si bien sigue habiendo una práctica extractivista, son principalmente las transnacionales, que siguen teniendo también el apoyo de sus gobiernos ricos, o sea, y si no, no veríamos cómo los fondos de cooperación de las potencias cada vez están más vinculados al apoyo a empresas en los países que otorguen los beneficios, y todo este tema de las alianzas público-privadas. Eso viene muy vinculado también a ese empuje de los fondos de cooperación y a vincular a que tengan que entrar empresas a menudo del mismo país que da los fondos. Entonces, los estados tienen un rol, pero yo creo que ahora mismo los estados, incluso los ricos, o los del norte, o los coloniales, o como los queramos llamar, incluso estos han perdido el control sobre el sector privado. Es decir, las transnacionales son aún más potentes, no responden a ninguno de los países. Rompen las fronteras, hemos roto las fronteras para el capital y no las rompemos para las personas, ni para la salud, ni para nada. Entonces, creo y estas empresas también intervienen en el sistema democrático. No es solo las políticas que les beneficien o los beneficios particulares, sino que entienden que el sistema político tienen que entrar al sistema político para garantizar sus intereses, y lo estamos viendo también, ¿no? Nada más que ver el gran caso de Odebrecht. Sí, el gran que Odebrecht afectó, bueno, tumbó gobiernos. Y es una multinacional que tiene sus manos metidas en muchos países. Y es precisamente eso que tú mencionas. Bueno, yo para cerrar voy a leer dos comentarios. Andrés Reynoso mencionaba con respecto a la pregunta de la tarjeta, ¿es un derecho o un favor? Dice, no puede ser favor algo que se paga con nuestros impuestos. Por un lado, Mireya Costa Sánchez comenta, la UAS y Pucamaima son las que imparten la carrera, gracias por la corrección, son las que imparten la carrera de trabajo social. La pionera fue la Pucamaima de Santiago y existe una asociación de trabajo social. Qué bueno, eso no lo sabía, gracias por la aclaración y por la información. Yo creo que ya debemos de ir cerrando. Darte gracias a ti por dedicarnos este tiempo a reflexionar sobre la realidad de este país, sobre qué cosas podemos hacer. Creo que ha sido bastante rica la discusión en el sentido de que nos ha dado muchas pistas de cómo no solamente abordar el problema, sino cómo interpretarlo también, que para mí eso es como clave. A veces tenemos una disociación de lo que vemos en la realidad y lo que realmente, o sea, lo que vemos al frente de nuestros ojos o lo que se nos oculta y lo que realmente está pasando. También para quienes no han visto Batata, que por favor entren, lo vean, que no sean, por favor, por Dios, como a esta altura de juego no han visto Batata. Pueden entrar al canal de Ciudad Alternativa en YouTube. También mencionar Casa Ya, que es el colectivo de organizaciones de la sociedad civil y comunitaria que lucha por el derecho a la vivienda, Polética, @PoléticaRD, a Oxfam RD, que es de las organizaciones que participó en la elaboración de Batata. Y bueno, a ti gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Yo les quería solo, para cerrar, que sé que habrán estado todos como en 400 webinars
esto es como una locura. Pero contarles algo, ¿no? Porque creo que para mí fue muy revelador, un golpe muy fuerte, que fue haciendo censos. Una de las primeras cosas que cuando llegué aquí me tocó fue hacer censos precisamente en la Ciénaga, luego Huachupita, que estaba haciendo el Montalvo. Y tuve esa experiencia muy recién llegada al país. Llevaba un grupo de estudiantes, estaba participando con nosotros para aplicar los cuestionarios. Y a muchos de ellos, cuando llegaban a ciertos callejones, les daba miedo entrar. Decían, ¿cómo van a entrar ahí? No sé qué. Digo, bueno, vamos de dos en dos, lo que sea. Y muy a menudo la construcción hace que no sepas cuando entras por un callejón si va a tener salida o no, ¿no? Y nos había pasado ya en varios callejones que entrábamos por un lado, o sea, no había mapas, no había, era como ibas avanzando, ¿no? Y bueno, esta rubia, esta gringa, imagínense ahí. Y entonces yo le pregunté a un muchacho, ya por la tarde, cansados, ya le digo al muchacho, digo, mira, ¿este callejón tiene salida? Y el chico me miró así como muy, como riéndose. Y me dijo, este callejón, si te metes, sale en la Churchill, me dijo. La Choche. En la Churchill. Ah, la Churchill. Yo dije, o sea, como que luego pensándolo con el tiempo dije, wow, pero él no, o sea, él es realmente, o sea, él me habló tan claramente de la desigualdad, ¿no? Y bueno, y también de lo que yo generaba ahí, ¿no? Es esta tipa, ¿qué hace aquí? ¿Sabes? Claro. ¿No? Y ese tema de decir, o sea, esto es está todo unido, ¿no? O sea, esto que tienes acá acaba saliendo en la Churchill, o sea, y aunque no lo creas, está conectado, ¿no? Sí, de alguna manera está conectado, sí. Eso como esa idea de que los barrios están separados, no, estamos bastante conectados. Así que nada, bueno, mil gracias. Gracias por haber hecho Batata. Creo que es un gran aporte al debate en el país y a poner sobre la mesa los temas de los que realmente hay que hablar. Así que gracias por invitarme. Gracias a ti y nada, gracias a todos por sus preguntas, por sus comentarios, por participar de este espacio. Seguiremos aprovechando las oportunidades que tengamos para discutir de estos temas. Recordar, señora, que estamos en un momento, un contexto electoral y si queremos cambios debemos de apostar por liderazgos con propuestas y que estén dispuestos a involucrarse. Si algo hemos aprendido en todo este tiempo es que este país, los problemas de este país no son técnicos, son políticos. Y aquí hay mucho técnico buenísimo produciendo información, haciendo propuestas para solucionar problemas colectivos y no encuentran vía política. Votemos por políticos con propuestas y que puedan transformar la realidad de personas como Batata. Así que nada, abrazos y quédense en casa. Besos. Gracias. Bye bye. Chao.